¿Alguna vez has sentido que el destino se ha ensañado contigo, dejándote solo frente a un horizonte de tierra seca y promesas rotas? Hay momentos en la vida donde el entorno parece un reflejo de nuestra propia aridez interna. Así comenzaba la historia de Rubén. En un pueblo donde el sol no solo quema la piel, sino que parece evaporar las esperanzas, él caminaba con el peso de un fantasma a sus espaldas, la antigua casa de su padre. Esa estructura de adobe y recuerdos que un día fue el centro de su universo interior, y que el frío martillo de una subasta bancaria le arrebató, dejándolo a él y a su familia en la intemperie de la pobreza. Pero escucha bien lo que voy a decirte, porque esto es para ti: la escasez no es un destino, es un estado transitorio de la materia que solo la voluntad puede transmutar. Rubén no buscaba una limosna, buscaba una grieta en el muro del destino por donde pudiera volver a entrar la luz. Su motivación no era el dinero, era la justicia poética de volver a pisar suelo propio. Tras días de polvo y rechazos, Rubén llegó a las puertas de un rancho que parecía respirar un aire distinto. Allí, bajo la sombra de un porche que crujía con el peso de los años, estaba Simeón. No era un patrón común. Sus manos, nudosas como raíces de olivo, sostenían una taza de té con la serenidad de quien ha comprendido que el tiempo no es un enemigo, sino un aliado silencioso. Simeón miró a Rubén, y sin que el joven pronunciara palabra, vio la sombra de la casa subastada en sus ojos. Simeón era el actual dueño de ese pedazo de pasado. «Busco trabajo», dijo Rubén con la voz firme, aunque su estómago rugiera. Simeón lo observó en un silencio denso, un silencio que invitaba al despertar. No buscaba un empleado, buscaba un espíritu que todavía tuviera fuego. «En este rancho no se trabaja la tierra, muchacho», respondió Simeón con una calma casi mística. «Aquí se trabaja el carácter. La tierra solo responde cuando el hombre que la pisa ha aprendido a gobernarse a sí mismo. Si estás dispuesto a que te duela el orgullo antes que la espalda, quédate». Aceptó. Y así, el joven que lo había perdido todo, empezó a barrer los establos del hombre que poseía sus recuerdos. Pero lo que Rubén no sabía es que cada palada de estiércol y cada gota de sudor bajo el sol del mediodía, estaba limpiando las cenizas de su propio autoconcepto. Simeón lo observaba desde la distancia, como un maestro zen observa a su discípulo. Sabía que la disciplina es el puente entre la meta y el logro, y que Rubén estaba a punto de descubrir que la mayor propiedad que uno puede poseer, no figura en los registros de un banco. Una mañana, antes de que el sol lograra rasgar el horizonte, Simeón llevó a Rubén a la esquina más olvidada y árida del rancho. Un rincón donde solo había piedras, maleza seca y una tierra tan compacta que parecía cemento. «Tu tarea hoy no es limpiar el establo», dijo Simeón, entregándole una vieja azada. «Quiero que prepares este pequeño cuadrado de tierra para sembrar. Pero hay una condición: no puedes usar agua, y no puedes detenerte aunque pienses que es inútil». Rubén miró el pedregal con incredulidad. «Señor, aquí no crece nada. Es tierra muerta». Simeón se acercó, y con una voz que parecía emanar del centro de la tierra, le susurró: «Ese pedregal es tu universo interior, Rubén. Has dejado que el resentimiento por la casa perdida y la dureza de la pobreza sequen tu esperanza. Si no eres capaz de ablandar esta tierra con la fuerza de tu voluntad, nunca serás capaz de gestionar la abundancia. Para despertar al maestro que llevas dentro, primero debes aprender a amar lo que otros desprecian». Rubén comenzó a golpear el suelo. Cada golpe de azada enviaba una vibración de dolor a sus brazos, pero también un eco a su mente. Entendió que no estaba rompiendo piedras, estaba rompiendo sus propias limitaciones. En la filosofía oriental se dice que el bambú tarda años en echar raíces antes de crecer metros en semanas. Rubén estaba echando raíces. Semanas después, Simeón consideró que el joven estaba listo para la lección de visión. No lo llevó a una oficina, sino a lo alto de una colina desde donde se divisaba la antigua casa del padre de Rubén. «¿Ves esa casa?», preguntó Simeón. «Para muchos, es solo una construcción vieja que un banco desechó. Pero el valor no está en las paredes, está en la visión de quien la mira». Simeón le explicó que los negocios inmobiliarios, al igual que el crecimiento personal, consisten en ver el potencial donde el resto solo ve ruinas. «Vender no es convencer a alguien de que te dé su dinero», le enseñó Simeón. «Vender es el acto sagrado de ofrecer una solución a un alma que la necesita. Pero para ofrecer una solución, primero debes aprender a escuchar lo que la persona no está diciendo». Le enseñó la técnica del silencio consciente.
En una negociación, el que habla demasiado es porque tiene miedo. El que calla y observa, posee el espacio. El silencio es el vacío donde el otro revela su verdadera necesidad. Usa ese vacío no para manipular, sino para comprender. Aquí, Rubén comprendió que su pobreza no era la falta de monedas en el bolsillo, sino la falta de visión en su mirada. Su despertar estaba ocurriendo, ya no miraba la casa de su padre con dolor, sino con la estrategia de quien sabe que la redención se construye con paciencia y conocimiento. Llegó el día de la prueba de fuego. Simeón le entregó un pequeño presupuesto y le dio una orden: compra el terreno que nadie quiera. El más feo. El que todos insulten al pasar. Rubén encontró un lote lleno de escombros. Recordando la tarea del Pedregal, no vio basura, vio una oportunidad. Trabajó día y noche, no solo limpiando, sino sembrando flores silvestres y cavando un pequeño pozo artesanal. Aplicó la solución antes de la oferta. Cuando llegó el primer interesado, un hombre cansado de la ciudad que buscaba paz, Rubén no intentó venderle. Se quedó en silencio. Escuchó cómo el hombre hablaba de su estrés y de su necesidad de un refugio. Este no es solo un terreno, dijo Rubén finalmente, con una serenidad que recordaba a la de Simeón. Es el lugar donde su familia volverá a respirar. Yo ya hice el trabajo duro de despertar esta tierra, usted solo tiene que venir a vivirla. Vendido. En ese momento, Rubén no solo ganó su primera comisión, recuperó la certeza de que él era el arquitecto de su realidad. La vida ya no le debía nada, él estaba creando su propio crédito con el destino. Con las ganancias de sus primeros negocios, Rubén no se dejó cegar por el lujo. Cada moneda era una semilla que guardaba para el momento del reencuentro. Finalmente, el día llegó. Caminó hacia el rancho de Simeón, pero esta vez no llevaba los hombros caídos por el peso de la derrota, sino la espalda erguida por la dignidad del hombre que ha conquistado su universo interior. Se detuvo frente a Simeón y puso sobre la mesa de madera el pago por la casa de su padre. Un silencio profundo, casi sagrado, inundó la estancia. He venido por lo que es mío, dijo Rubén con voz serena. Simeón miró el dinero y luego a los ojos del joven. Sonrió con una ternura que Rubén nunca antes había visto. Te equivocas, hijo. Has venido por lo que siempre fue tuyo, pero que no sabías cómo proteger. Simeón empujó el dinero de vuelta hacia Rubén y sacó de un cajón las escrituras originales, ya firmadas a nombre del joven. Nunca quise esta casa. La compré en aquella subasta para evitar que cayera en manos de quienes no conocen el valor del sudor. Sabía que el hijo de aquel hombre honorable volvería a buscarla. Pero si te la hubiera regalado el primer día, habrías perdido la casa de nuevo en un año. El universo no te entrega lo que deseas, te entrega lo que eres capaz de sostener. En ese instante, Rubén comprendió la verdad última: Simeón no había sido su patrón, había sido el guardián de su destino. El proceso de trabajar la tierra seca, de vender el terreno feo y de aprender el arte del silencio, era lo que realmente lo hacía dueño de su hogar. Los años pasaron. Rubén se convirtió en un referente, no solo por su éxito en los negocios, sino por su capacidad de elevar a otros. Entendió que el negocio inmobiliario era, en realidad, un negocio de esperanza. Cada vez que compraba un terreno abandonado, no veía escombros. Veía el despertar de una nueva familia. Su riqueza creció porque su capacidad de servicio era infinita. Simeón, antes de partir de este plano, le dejó una última enseñanza grabada en una pequeña tabla de madera en el porche. La vida no es un examen que debes aprobar, es un jardín que debes cultivar. Si tu interior es fértil, no habrá desierto en el mundo que pueda detenerte. Rubén comprendió que la disciplina no es un castigo, es la forma más alta de amor propio. Que la paciencia no es esperar, es mantener una buena actitud mientras trabajas por lo que crees. Y que la verdadera venta ocurre cuando logras que el otro vea la luz que tú ya viste. Y ahora, me dirijo a ti, que estás al otro lado de esta pantalla. Quizás tú también sientes que te han arrebatado tu casa, que tus sueños están en subasta o que caminas por un pueblo seco donde nada florece. Escucha el eco de esta historia en tu propio universo interior. No necesitas suerte. No necesitas que el viento sople a tu favor. Necesitas la valentía de tomar la azada y empezar a trabajar el pedregal que tienes frente a ti. Deja de poner excusas. Deja de decir que mañana empezarás.
El mañana es un espejismo de la mente que posterga tu grandeza. Hoy es el único terreno que realmente posees. ¿Vas a permitir que tu historia sea escrita por el miedo o vas a ser tú quien firme las escrituras de tu destino? Recuerda, no se ocupa suerte, se ocupa disciplina. No se ocupa fuerza, se ocupa visión. Tu historia de superación no comienza cuando alcances la meta, comienza en este preciso segundo, cuando decides que ya has tenido suficiente de la escasez. Despierta. Siembra. Triunfa. Porque el mundo está esperando a que tú, y solo tú, reclames el lugar que te pertenece. Esto fue Te Cuento un Histocuento. Si esta historia ha encendido una chispa en ti, compártela con alguien que necesite recordar que su valor es incalculable. Nos vemos en la próxima reflexión.